Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio y hoy pues tengo una invitada muy especial, Vanessa. Vanessa también es psicóloga, una colega y aceptó esta invitación para estar conmigo en este espacio y hablar de la importancia del autismo y aprovechando este mes la oportunidad. De verdad agradezco, Vanessa, el espacio de estar aquí. Bueno, muchas gracias, Sara. Hola a todos, bienvenidos a este programa. Primero que todo, pues agradecerte muchísimo por la invitación. Para mí es un privilegio estar aquí contigo. Gracias de nuevo por la oportunidad, Sara. Claro que sí. ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha sido este tema de el mes del autismo desde tu enfoque y lo que has trabajado? ¿Cómo lo han celebrado, por decirlo así, o qué ha pasado de nuevo? Ujú. Pues mira, precisamente en este mes que estamos que vemos reflejado todo lo que es en relación al autismo, ha surgido algo súper interesante, coincidencial también, porque he estado súper enganchada con una serie en Netflix que se llama The Good Doctor. No sé si has tenido la oportunidad de verla o escucharla. Claro que sí. Y Ujú. perfecto. Y en esta serie, precisamente, el protagonista está diagnosticado con el síndrome del trastorno del espectro autista y adicional un síndrome que se conoce como SAVANT. Este síndrome significa que es una persona, que son personas que tienden a ser demasiado brillantes en ciertos aspectos, a nivel de memoria, pensamiento e ideas. Ok, y es que sabes qué es lo curioso, Vanessa, que en el pasado se pensaba que las personas autistas, porque para ese entonces no se hablaba como lo menciona el DSM-5 en su nueva edición del trastorno del espectro autista, ya en ese entonces era solo el autismo, entonces pensaban o se pensaba erróneamente que si una persona era autista, era muy inteligente y tenía unas habilidades por encima de una persona promedio. Con el tiempo y a través de las investigaciones se desmonta ese mito, por decirlo así, o esa desinformación de que realmente el ser autista no significa que usted sea extremadamente inteligente, ¿no? Sí, así es. Precisamente, vuelvo y te repito, como estamos en este mes y también a nivel laboral o en el campo organizacional, que también es un campo en el que me desempeño, pues en la empresa a nivel corporativo hemos dado capacitaciones frente al tema a todo el personal que tenemos en la compañía. Y precisamente abarcando este tema, damos a conocer y que es algo nuevo para los colaboradores porque ellos no tenían el conocimiento y es de que se llama espectro autista, es precisamente por eso, ¿sí? Porque no es una condición puntual o es que esta persona es autista, entonces va a ser igual a este. No, no, hay muchas habilidades, hay muchas variables, hay diferentes coeficientes intelectuales en esta misma población. Entonces, Claro. digamos que entrar a entender el porqué del espectro, o sea, por qué no llamarse simplemente autismo, sino el trastorno del espectro autista, ¿sí? Y poderle dar un sentido y una lógica y poder reconocer que eso es un universo, ¿sí? Es un Exacto. universo de características únicas y particulares. Exacto, y que se piensa erróneamente de que una persona autista no puede llegar a ocupar grandes cargos, no puede llegar a hacer una vida que una persona promedio lo puede hacer cuando realmente sí lo puede hacer. Y ahí me llama la atención porque no sé si tú has tenido la oportunidad de escuchar este actor muy famoso en Hollywood que se llama Anthony Hopkins. Eh, digamos que hasta hace poco que empecé como a investigar y me he enterado de que él sufre del trastorno del espectro autista. Por mucho tiempo, él, digamos que tuvo una negación hasta que fue mal diagnosticado, porque él primero fue diagnosticado con el síndrome de Asperger. Y imagínate, casi que hasta los 70 años le diagnostican como tal el trastorno del espectro autista. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que él utiliza el trastorno del espectro autista
como una herramienta para llegar a ser una figura tan reconocida en Hollywood, porque él, por ejemplo, pone metas de memorizar 100, 200 palabras, forma una disciplina, una autoexigencia, y para él es claro, yo no tengo, o sea, en parte es una negación también, ¿no? Porque él dice, yo no tengo este espectro, yo no tengo una discapacidad, yo lo que soy es una persona disciplinada. Entonces, es como el manejo que le den las personas y hasta qué punto incluso la misma persona dentro de su conciencia, el apoyo, y pienso yo, obviamente, es vital la red de apoyo que tenga, ¿no? Una persona puede llegar muy lejos o hacer cosas tan común que una persona del promedio puede llegar a hacer. Sí, así es. Y mira que también precisamente en todo este tema habían muchos estudios que decían que obviamente ahorita con tanta tecnología y cosas tan actualizadas que hay hoy en día, este tema se puede diagnosticar a partir de los 9 meses prácticamente, algo que anteriormente quizás no pasaba. Sin embargo, aunque se pueda diagnosticar, pues sabemos de que el autismo como tal no tiene cura, ¿sí? Y de alguna forma u otra las personas comienzan a adaptarse o a incluirse a un entorno. Pero entonces es aquí donde se hace la pregunta o se hace el interrogante. ¿Será que una persona con autismo debe de adaptarse a un entorno o será que es el entorno, la sociedad, que se debe de pronto un poquito de salir un poquito de su posición, un poquito de su postura? Para tratar de entender el cerebro de la persona, el funcionamiento del cerebro, cómo se vincula, cómo se comunica y de alguna forma u otra que sea ese mismo entorno que se adapte A la a la persona. Ujú. persona. Sí, yo Exacto. estoy totalmente de acuerdo contigo, Vanessa, porque es que venimos de llamar lo normal a lo que nosotros creemos que es lo normal, pero si llega a nosotros a nuestras vidas o conocemos, sea por el trabajo, y te lo digo porque yo también he estado en la parte organizacional y tristemente uno ve mucho ese sesgo de que la persona presenta ciertas discapacidades, por decirlo así, para la organización, entonces ya hay un rótulo de decir, no, esta persona no puede hacer esto, o no puede ejercer o hacer esta labor o ejercer este cargo. ¿Por qué? ¿Mm? Entonces es más entrar en conciencia o cambiarnos el chip y decir, ¿por qué no le damos esta oportunidad? Porque esta persona puede hacer este cargo, estas funciones, esta simple labor. O sea, si una persona puede ser entrenada promedio para hacer una labor, ¿por qué una persona autista no? O sea, ¿qué le hace lo diferente? Y esto me llama mucho la atención también una serie que estuve viendo, eso fue hace mucho tiempo, en Netflix que se llama Atypical o Atypical. Era un joven que él pues todo el tiempo tenía el apoyo de su madre y de su padre, su hermana, pero la madre era más como sobre la protección, sobre ese, sobre proteger de, no, tú no puedes hacer esto, no, pero es que tú no, o sea, como que siempre llegaba a un punto donde te doy ese permiso de hacer, pero tú no puedes hacer tanto porque tú tienes esta dificultad o esta discapacidad. Y entonces él siempre le hacía entender, mamá, yo sí puedo. Pues el joven logra ir a una universidad, trabajaba en una tienda de tecnología acá muy reconocida. Entonces, aunque obviamente era un TV show, pero pues lleva a pensar que definitivamente es la sociedad quien tiene que cambiar y adaptarse a esta población, porque es que el ser del trastorno del espectro autista no significa que tenga una dificultad, que tenga un déficit. Ellos tienen de pronto es esta dificultad para relacionarse o desde lo emocional, pero eso no le limita a que pueda hacer ciertas habilidades, ciertas tareas, ciertas cosas que muchas veces la desarrollan mejor que una persona del promedio. Sí, así es, Sara. Precisamente en esta serie que yo te cuento que estoy viendo, inicialmente o los primeros capítulos mostraban cómo esta persona, que es el protagonista, que se hace llamar pues el doctor Murphy, quiere ingresar a hacer su residencia como cirujano, porque él estudió medicina,
obviamente sin el apoyo de los papás, lastimosamente digamos que los papás lo hicieron a un lado, pues al ver que él tenía este trastorno, y fue un tutor quien lo guió o lo direccionó en su vida, en su crecimiento. Entonces, él estudia medicina y quiere hacer su residencia como cirujano y un comité de cirujanos y de médicos, pues directivos del hospital, plantean una mesa, un diálogo en la mesa, un comité precisamente tratando de debatir o definir si le daban el apto o el ok para que ingresara a hacer su residencia o definitivamente no, quedaba por fuera, quedaba descartado. Entonces muestran cómo la mayoría, porque la mayoría, solamente uno lo defendía, que era precisamente el tutor. De resto, todos estaban en contra que una persona con trastorno del espectro autista pues fuera cirujano de su respetado hospital, ¿sí? Entonces, esa es una controversia bastante interesante porque pues obviamente ellos súper cerrado lo que tú decías, no es un autista, no tiene habilidades, no tiene capacidades, y es allí un poco donde podemos ver este concepto nuevo, o muy moderno, que es el capacitismo, ¿no? Cómo empezamos a juzgar a las personas desde sus capacidades para definir si son capaces o si pueden o no pueden. Y eso se ve allí, ¿sí? Cómo empezaron a juzgar desde el capacitismo si el doctor Morphy pues iba a ser apto o no para hacer su cirugía en el hospital. A lo último, Sara, pues para resumirte, la persona logra entrar pues con una votación, una votación que hacen allí, logra ingresar a hacer sus prácticas y desde el día uno, las personas que estaban allí trabajando con él se dan cuenta de su habilidad para memorizar cosas, de su habilidad para ver cómo en 3D un procedimiento médico, o sea, en la mente, bueno, entro por aquí, que no sé qué, o sea, todo el organismo estaba en su mente. Entonces, claro, ellos entran a ver lo exacto que era, lo lógico, su pensamiento analítico, lo racional. Entonces, claro, de alguna forma u otra, con su desempeño, entra a ganárselos y entra como que, bueno, venga, esta persona sí puede hacer parte, sí la podemos incluir. Sí, sí, es triste y aunque puede ser un TV show y pasa muchas veces y le ha pasado a muchas personas en la vida real, este tipo de limitantes que tratan de llegar a un trabajo, acceder a una educación y tienen esa limitante de que porque tienen este trastorno, muchas veces se les niega la oportunidad. Entonces, para mí es clarísimo, Vanessa, de que definitivamente somos nosotros como sociedad los invitados a cambiar nuestra mentalidad y a ser un poco más inclusivos, que eso es lo que nos falta. Nosotros hablamos de inclusión, pero cuando nos toca a nosotros o cuando llega alguien cercano a nosotros, ahí lo cuestionamos, lo dudamos. ¿Será que sí puede? No. En el caso, mira que de Anthony Hopkins, él, pues, aunque fue diagnosticado con trastorno del espectro autista, él tiene una negación y esa negación es la que le ayuda a él a tener esa disciplina, ¿sabes? A decir, bueno, o sea, yo soy disciplinado, no diferente, ¿sí me entiendes? Y eso lo lleva a él a ser una de las grandes figuras reconocidas de Hollywood porque él dice que aceptar su diagnóstico implicaría reestructurar su narrativa personal, algo que muchas personas evitan en edades pues obviamente avanzadas. Imagínate que él realmente ser eh, diagnosticado a los 70 años, pues, o sea, estamos hablando de que prácticamente en toda su vida vivió con una errónea idea de lo que él realmente pensaba, porque él era que se sentía no suficiente, no pertenezco, y un sentimiento muy, muy válido de personas que desafortunadamente no cuentan con no, ese apoyo, ¿no? No se diagnostican a tiempo. Y imagínate una persona que hoy en día él tiene 88 años, en ese entonces poca investigación, poca diagnóstico temprano, ¿no? Que eso es lo que hoy en día tienen estas infancias y adolescencias que se les puede diagnosticar a temprana edad y eso es lo que yo he invitado a la audiencia en mis anteriores videos, es prestar atención porque muchas veces los pequeños detalles son los que marcan la diferencia para poder entrar a diagnosticar y a tratar. Y aquí lo importante es saber de que, bueno, si entre los 1 y los 2 años
El niño o la niña tiene que estar hablando por lo menos una serie de palabras un poco más claras que se haga entender, pero este niño o niña no lo está haciendo, es revisar, es prender una alerta, es decir, tengo que llevarla a un médico, hacer que empiece un proceso de evaluación. Si no me mira, si no me escucha, si no reconoce su nombre, cosas tan básicas que muchas veces dentro del común, no, él ya va a hablar, no, es que eso, mi mamá se demoró para hablar, mi papá también, o sea, no, no es entrarlos todos en el mismo grupo, porque el tiempo, desafortunadamente, en diagnosticar el autismo es oro, porque a más temprano que se diagnostique, pues mejor se puede tratar. Así es, mira que el tema que tocas es súper importante y súper interesante porque justo hace poco hablaba con una persona que hace parte de la docencia de colegios, del sector de colegios, pues, sí, entonces me mostraba donde ya ellos también están manejando en el colegio temas de inclusión y en la plataforma a cada docente les ponen calificar a la persona. En esos momentos, justo, y es muy curioso porque estamos en todo este tema del autismo, el mes y demás, y él tiene 5 estudiantes bajo su cargo pues que él es docente de ciencias naturales y los 5 estudiantes sufren, perdón, pues tienen el tema del autismo y el profesor pues lleva muchísimos años, es un docente pues ya con bastante edad y es primera vez, él me comentaba que es primera vez que tiene bajo su cargo o en su aula de clases personas con autismo. Entonces, claro, me pedía pues como psicóloga qué hacer, cómo manejarlos, cómo puede identificar barreras, porque en cada rúbrica le pedían que identificara una barrera de cada estudiante. Entonces, mira que si lo que tú mencionas, si bien es cierto, a las personas que de pronto no se les ha diagnosticado o que de pronto no se han tomado como esa tarea de poder evaluar a su hijo, es difícil ahora que ya se ha identificado el tema traerlo a una sociedad, traerlo a un contexto educativo o laboral, ya sea para un jefe o ya sea en este caso para un docente, mira que también se vuelve complicado porque él pensaba que la barrera era del estudiante. Entonces él me decía, Vanessa, pongo aquí que el estudiante tiene la barrera de que se distrae muy fácil. Entonces, si ves, cuando yo entraba a decirle, no, ven, es que la barrera no es del estudiante, la barrera es del entorno. Sí, del contexto, porque cuando hablamos de barreras, se refiere a algo que está externo, externo al sujeto. Entonces, Exacto. claro, ese temita allí y literal estuve como más de media hora tratándole de explicar porque siempre se remontaba era al niño o a la persona, porque pensamos que una persona autista es un defecto o es un Porque problema es que o sabes qué es lo es... que pasa, perdón, Vanessa, que te interrumpa. Ujú. Desafortunadamente, los docentes, bueno, quiero creer que hoy en día se les está capacitando más, pero para cuando tenía contacto con el área educativa y que fui docente, desafortunadamente los docentes los forman muy básicos, ¿sí me entiendes? Entonces, un ejemplo, usted es profesora de ciencias sociales, en eso se enfoca y nada más, usted de sus clases y ya, nada más. Usted es profesor de matemáticas, solo matemáticas sabe, pero es que usted va a ser profesor de matemáticas de 30, 20, no sé, 40 estudiantes, son 40 mentes distintas. Y de entre esas, usted va a encontrar que mínimo uno tiene el trastorno del espectro autista. Usted no los puede meter todos en el mismo saco, porque aunque sí se debe incluir, usted tiene que tener una estrategia de manejo para este uno que está en su clase. Y no es tampoco entrar a decir, es que el de allá que tiene autismo, es que no. O sea, entonces pienso que la formación y la inclusión va desde casa, desde los colegios, incluso desde los trabajos. Aquí ocurre algo que me parece muy bueno y es que las personas con, aquí se le llama en inglés, con disabilities, o sea, con discapacidad, ellos tienen opción de conseguir trabajo. Incluso cuando usted llena su hoja de vida, entonces usted ahí tiene alguna discapacidad, no sé qué, entonces ahí usted coloca. Y obviamente, si la persona llega a ser contratada, se le llama en inglés algo que es accommodations. Entonces, esa persona, cuando va a su sitio de trabajo, se le debe proponer el espacio para que esa persona pueda hacer su labor. Se le debe entrenar, se le debe decir, teniendo en cuenta que esta persona pues presenta esta discapacidad. Entonces pienso que
o sea, concuerdo mucho contigo y con lo que he posteado en el material de que definitivamente somos nosotros como sociedad quienes debemos de formarnos, entrenarnos para saber cómo incluir y cómo manejar la neurodiversidad cuando hay personas con trastorno del espectro autista. Sí, precisamente así es, Sara, y precisamente en lo que te comentaba ahora, a este docente le pedían precisamente lo que tú mencionas. Acá se llama ajustes razonables, ¿sí? Entonces, eso se hace a nivel educativo y a nivel laboral o organizacional. ¿Qué ajustes vamos a hacer a nivel compañía? Para que esta persona pueda recibir una educación. Entonces, hay algo que se llama, pues que es nuevo y que lo van a colocar ya en todos los colegios y es docente de apoyo y es precisamente un psicólogo por cada sede que pueda estar allí presente en cada aula dando apoyo, porque lo que hablábamos ahorita, el espectro autista tiene una enorme variabilidad de habilidades y de necesidades de apoyo. Entonces, una estrategia de este colegio fue contratar, o es contratar, mejor dicho, porque está como plan de acción, personal de apoyo, pues específicamente psicólogos, para que puedan también apoyar este tema. Eso es excelente, de verdad que eso es, yo te puedo decir que es un gran paso para la educación en Colombia, de verdad que me alegra mucho porque eso de verdad que ayuda mucho a la población con este tipo de trastorno, o sea, de verdad que le va a brindar muchas más herramientas a los docentes y sobre todo para el manejo, de verdad que eso me alegra mucho. Mira que, bueno, desde la psicología, la carrera de Anthony Hawkins y remontándome un poquito a lo que estaba hablando de él, y es que no a pesar del espectro de él, pues digamos que gracias a que él tiene ese aspecto, el trastorno del espectro autista, las claves de su funcionamiento y que él lo hacen exitoso en Hollywood es esa obsesión, la cual él lo transforma como una disciplina y un extremo aislado a hacer todo lo que él tenía que hacer. O sea, él se pone unas metas de memorizarse de 100 a 200 palabras y, por ejemplo, hay películas donde él se mete tanto en el personaje. Estaba leyendo de él de que él, hay una de las películas que se llama Hannibal, donde él prácticamente que en el momento que le pasan su libreto, lo que tiene que aprenderse, se lo logra aprender desde el primer día. O sea, en el primer día él logra aprenderse todo ese libreto de lo que él le toca como personaje, porque él dice que él maneja una profundidad rígida, consistencia interpretativa y distancia emocional. Aquí estoy nombrando algo que él dijo. Y bueno, que obviamente él maneja un control escénico. O sea, para él es vital de que él maneje siempre los espacios donde él esté. Entonces él dice, yo no es que no sea una persona social, simplemente me gusta mantener mis espacios, mi privacidad y enfocarme en lo que tengo que hacer en mi labor. Entonces para él dice que en vez de manejar el trastorno del espectro autista, él, en un sentido pues clínico, él lo que hace es que lo convirtió en rasgos neurodivergentes en herramientas profesionales de alto rendimiento. O sea, él cogió todo ese diagnóstico que muchas personas pueden decir, ay, no, pues yo soy autista o yo tengo el trastorno del espectro autista, ahora qué hago con esto o ahora hasta aquí llego. No, él cogió esto y dijo, bueno, esto es lo que tengo. Y pues de hecho, imagínate, ser diagnosticado con el trastorno del espectro a los 70 años, o sea, vivió casi que toda su vida con un diagnóstico erróneo primero. Y antes de eso, sin saber por qué se sentía así o por qué actuaba de esa manera. Pero entonces cuando ya recibe el diagnóstico, lo que dice, ok, tengo este diagnóstico, pero no lo voy a tomar como con una discapacidad, no lo voy a tomar como una limitante para mí, voy a tomarlo como algo bueno para mí que me permite ser disciplinado, obsesivo en cuanto a lo que yo necesito hacer, que es ser un buen o un excelente actor. Mira que ese caso es muy interesante y ojalá lo que las personas que nos están escuchando, si no saben de quién estamos hablando, puedan ir a ver las películas y poder investigar un poquito más de este autor que mencionas, porque, o sea, yo siento que allí es la importancia de todo, ¿sí? Y yo siento que esto aplica para el autismo y para cualquier tipo de discapacidad, que hoy en día sabemos de que las personas con discapacidad
pueden ser incluidas y tienen el derecho de ser incluidas a la sociedad, pero es ver en este personaje cómo nos enfocó en su discapacidad o en o en la enfermedad que le dijeron que tenía inicialmente, diagnosticada erróneamente, sino que realmente potenció sus habilidades, ¿sí? Y ese es el tema, ¿sí? Que uno no se enfoque como en ese diagnóstico o en ese concepto, y que uno realmente pueda permitirse conocer al otro, ¿sí? Bueno, tengo un compañero, tengo un amigo, tengo un vecino, tengo un familiar que tiene ese trastorno. Sí, pero entonces yo no lo voy a rotular, yo voy a ver, bueno, venga, descubramos para qué es bueno esta persona, ¿sí? ¿En qué me puede ayudar? ¿Qué habilidad tiene? Y podérsela potencializar. O sea, no Claro, exigirle quizás lo que se le dificulte, porque si bien es cierto, sabemos que estas personas tienen un tema con la comunicación y la interacción social. O sea, claro. el tema de entender el mundo del otro, las emociones del otro, de entender indirectas o sátiras, como le Sí, llamamos no, porque a es que ellos nivel manejan social. el tema de la comunicación con ellos es muy básica, es lo que yo he dicho en mis otros, en mis otros Mm. vídeos. Y es que si tú te vas a comunicar con una persona que tiene el espectro, tienes que ser muy, muy concreto, muy, no manejar como el lenguaje metafórico, o sea, no, tú le vas a decir, voy a tal hora a tu casa, te recojo y punto, ya. No es como que, oh, voy a pasar por ti, de pronto vamos, o sea, no, no, o sea, no como dar tantas vueltas. Nosotros tendemos a dar muchas vueltas en nuestro discurso y para ellos puede ser un poco confuso. Tampoco esperar que pues sean las personas más, más efusivas, emocionales, que nos van a dar esos abrazos, esos besos, no, porque ellos cuando realmente sienten esa cercanía, esa confianza, entonces es cuando obviamente permiten ese contacto físico que muy pocas veces se dan con personas del trastorno espectro. Pero sí, pienso que para ir redondeando un poco el tema es, primero que todo, desde la casa, identificar. Si tenemos un bebé, una niña, un niño que está en la etapa que hay que prestar mucha atención, porque es que se pasa por alto cosas vitales que pueden marcar la diferencia para un diagnóstico y sobre todo un tratamiento temprano en la persona. Segundo, si no tengo esta situación, pero obviamente me voy a encontrar con una persona en mi trabajo, en mi sitio de la universidad, donde quiera que yo voy a ir, es documentarme un poquito cómo abordar a esta persona, no poner de mi parte, porque muchas veces uno cree que son ellos, pero es uno el que se puede colocar esa misma barrera y decir, no, pero es que esa persona es autista, mejor no le digo nada. No, o sea, sí, tú puedes abordarlo, solamente que debes de tener en cuenta ciertos factores para poderte acercar a esta persona, para poder establecer una comunicación. No lo vas a poder hacer de la misma manera que lo haces con una persona del promedio, pero sí lo puedes llegar a hacer. Y lo otro es tener en cuenta que ellos tienen unas habilidades extraordinarias dependiendo del tipo de nivel de autismo que tengan. Y bueno, se hablaba también que hay un tipo de autismo que se llama el SAVAN o el sabio, ¿no? Que ellos son unas habilidades por encima, ¿no? Que son de habilidades numéricas, de memoria, memoria fotográfica. Entonces, es dependiendo de qué tipo de trastorno de espectro tenga la persona, puede tener unas habilidades en otra área que de pronto yo puedo aprovechar y yo puedo potencializar esas habilidades en este ser. Sí, sí, así es, Sara, y básicamente pues esa es como pues la invitación para todo lo que tú acabas de mencionar. Digamos que recolectas muy bien como el propósito de tus programas y de todo este tema que tú has venido trabajando y manejando. Y yo también les quisiera decir, o el mensaje que les quiero dejar es que una persona autista es eso, primero que todo, persona. No es el autista o no, es persona, ¿sí? Siempre Exacto, la palabra persona antes de mencionar cualquier tipo de discapacidad. Y que hay que reconocer claramente que el autismo no define a nadie, ¿sí? Y más bien podernos permitir, poder entender ese mundo interior del otro, ese funcionamiento del cerebro del otro, para así mismo poder mejorar una buena intervención, un mejor vínculo y lo que realmente es inclusión. Sí, entonces es básicamente el mensaje, porque recuerden que incluir no solamente es tratar bien,
Incluir también es poder hacer sentir que el otro pertenece a un grupo de personas, a una familia, a un grupo de trabajo, a un colectivo. Eso es incluir. Exactamente, sí. De verdad, muchas gracias, Vanessa, por este espacio. Muchas gracias por permitirme cerrar este mes que ha sido muy productivo y sobre todo donde la idea es que las personas que nos vean en este canal se queden con algo en su mente y en su corazón para lo que tú dices. No es una persona con un diagnóstico, es una persona que tiene derecho a ser escuchada, incluida y sobre todo a darle la oportunidad de qué herramientas, qué habilidades tiene, de las cuales de una u otra forma yo puedo tenerla presente. ¿Ok? Sí, Vanessa, como te digo, este tipo de espacios pienso que son muy importantes para nuestra comunidad, ¿sabes? Porque desafortunadamente hoy en día hay mucha información y también mucha desinformación para nuestra comunidad. Nosotros tenemos la gran ventaja de tener la formación académica, la experiencia y eso nos da un gran aval para poder decir con propiedad, esto es verdad, esto no es verdad y sobre todo brindarle a nuestra comunidad esa adecuada información que tanto necesitas. Y tú lo sabes que hoy en día estamos hablando de muchas patologías, de mucha desinformación y estos espacios pienso que son necesarios. Sí, sí, Sara, así es. De nuevo, gracias por invitarme. Yo quiero aprovechar en este espacio, Sara, para felicitarte. Me parece que el contenido que tienes en tu programa, en tu canal, es de muchísimo valor. Mira que compartir eso que aprendimos en la universidad o eso que es producto de nuestras experiencias del día a día, de nuestro trabajo como psicólogas, realmente es demasiado valioso. Y mira que tú lo haces de forma auténtica, lo haces de forma genuina, también de forma creativa, porque tú hablas de un actor reconocido, tú involucras como ese tema de a nivel social, de paparazzis y bueno, como todo este mundo social que todo el mundo está en redes y demás, como para poder capturar la atención del público y de alguna forma u otra también irlos informando, irlos educando. Entonces me parece una estrategia súper ganadora. Te felicito nuevamente y mil gracias por tenerme en cuenta. Y bueno, como tú dices, de pronto por ahí más adelante nos volvemos a ver de nuevo. Claro que sí. Muchas gracias nuevamente por este espacio y bueno, para todos entonces nos veremos en un próximo análisis o, ¿por qué no?, en un próximo podcast. Hasta luego. Hasta luego.